Ok, miremos este ejemplo entonces de un objeto en un semicírculo. Haga de cuenta que ese semicírculo es como un tubo muy grande que lo cortaron a la mitad. Y entonces aquí está el piso y tal. Entonces usted tiene acá un objeto. Y ese objeto entonces está acá en la cima de ese semicírculo. Y entonces ese semicírculo está muy bien encerado. Le tiraron una capa de aceite tal. De tal manera que el coeficiente de fricción es muy bajito. Casi cero. Consideremos de que entonces no hay casi fricción aquí. Mu es prácticamente cero. De tal manera que el objeto aquí está en un equilibrio inestable. Es decir, usted lo pone aquí y cualquier brisita de una lo saca para cualquiera de los dos lados. Eso es lo que llamamos un equilibrio inestable. Entonces, vamos a decir que el objeto sale de ese equilibrio inestable con una velocidad inicial muy pequeñita, casi cero. Entonces empieza a deslizar por aquí, viene por aquí, viene por aquí y llegará a un punto por aquí, digamos, ya ha ganado tanta velocidad y se despega de la superficie y caerá, digamos, por acá. Entonces la pregunta aquí es la siguiente: ¿a qué ángulo se despega ese objeto de esa superficie? Ese va a ser el problema, hallar el ángulo al cual el objeto que viene deslizando por aquí se despega de la superficie. ¿Listo? Entonces hagámoslo con ese teorema, a ver qué tal nos va. Recuerden, hay que definir situación inicial y situación final. Entonces mi situación inicial es aquí y mi situación final es acá cuando ya se despega de la superficie. Va a ser clave ese concepto. Y mi nivel de referencia a partir del cual voy a medir las alturas lo voy a medir acá abajo, en la base pues del semicírculo. Entonces lo marco, hay que marcarlo porque si no, no sé con respecto a qué estoy midiendo el nivel de referencia. Ok, entonces voy a aplicar el teorema. Él inicialmente está aquí, entonces tiene mg altura inicial, tiene mg por altura inicial, energía potencial gravitacional inicial. Sí, véalo, él desde aquí hasta acá tiene una altura y la altura de aquí hasta aquí es que el radio de ese círculo. Entonces tiene mg por el radio, mg por el radio. Resorte no hay aquí, entonces esta parte y esta parte son cero, más un medio de la masa por velocidad inicial. Entonces, como decimos que él sale de ahí con una velocidad muy pequeñita, entonces esto vale cero también. Y trabajo de fricción o otras fuerzas que estén molestando ahí, entonces dijimos que prácticamente no hay fricción entre la superficie y el objeto, entonces trabajo de la fuerza de fricción es cero. Paso al otro lado, eso es mg por altura final. Pero entonces vaya con cuidado, porque él llega a ese punto aquí. Y de aquí hasta acá, claro que hay una altura final. Hay una altura final aquí, porque vea, de aquí hasta aquí, como usted está midiendo las alturas con respecto a ese nivel, ve amigo, de aquí hasta aquí, a su punto final, hay una altura. ¿Cuánto vale esa altura? Pues vea, utiliza este triangulito aquí. Tiene este lado y ese lado. Este lado es la hipotenusa de ese triángulo. Ese es el cateto opuesto al ángulo y ese es el cateto adyacente. Entonces, como de aquí a aquí mide el radio, esto es el radio. Entonces, ¿cuánto vale ese pedacito? Ese pedacito aquí, voy a usar esto que está aquí. Ese pedacito es el cateto adyacente. Entonces, el cateto adyacente, ¿cómo se calcula? Pues R, que es la hipotenusa, coseno del ángulo. Eso vale este pedacito aquí, que es este mismo pedacito aquí, es la altura final. Entonces, ¿la altura final cuánto es? R coseno de ángulo. Entonces, esto mg, por la altura final, pero la altura final es esto, R coseno de ángulo, entonces ponga R coseno de ángulo. Más un medio, bueno, dijimos que no hay resorte en la situación final, entonces esto vale 0. Y un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Claro que en ese punto, para salir disparado por ahí, va con una velocidad por ahí. Entonces tiene un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, que es la velocidad en ese punto, listo. Es decir, él no se queda quieto ahí, no, él sigue bajando por ahí, sale disparado con una velocidad v, entonces tiene velocidad ahí en ese punto, o sea que tiene energía cinética en ese punto. Entonces simplifico esto un poco más, esta m con esta m se cancelan, es decir, usted puede sacar m aquí factor común, pasarla a dividir acá y m arriba y m abajo se cancelan, de tal manera que queda g por r es igual a g por r coseno de teta más aquí un medio de b cuadrado. Ahora, ¿usted conoce el radio del círculo? Sí, supongo que usted conoce el radio del círculo. Lo que está buscando es el ángulo al cual se despega, pero no tiene la velocidad con la cual se despega por ahí. Como no tiene esa velocidad con la cual se despega de ahí, hay que hallarla. Y para hallarla necesitamos otra ecuación.
porque aquí tiene dos incógnitas, que es el ángulo y la velocidad, pero tiene una sola ecuación, no lo puede resolver. Entonces vamos a hacer uso de lo siguiente. Como él se viene moviendo en un círculo aquí, apliquemos lo que ya vimos de movimiento circular. Entonces lo voy a ver aquí como en un semicírculo. Él viene por aquí. Y en ese semicírculo aquí está, digamos que ese es el radio R. Entonces él viene por aquí, ese es el ángulo que estoy tratando de encontrar, este de aquí. Y entonces en ese semicírculo él viene por aquí con una velocidad v. Entonces como viene con una velocidad v aquí, entonces aparece una aceleración hacia el centro del círculo, ya lo vimos. Hay una aceleración centrípeta hacia el centro del círculo. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre él ahí? Pues vea, solamente aparece la fuerza de atracción gravitacional. Estos marcadores, solamente la fuerza de atracción gravitacional, mg, véalo aquí. Listo. Entonces solamente la fuerza de atracción gravitacional la que lo está jalando acá. Esa fuerza la puedo descomponer en dos. En una componente aquí tangencial y en una componente aquí radial. Listo. Entonces ese ángulo lo puedo traducir aquí. Esa línea vertical es esta misma línea vertical. Y esa línea misma inclinada, entonces eso es alternos internos. Ese es este mismo ángulo de aquí. Listo. Entonces la componente, voy a tratar de dibujar eso aquí así, hay una aceleración hacia el centro del círculo y entonces esta componente del peso que va hacia el centro del círculo, vea, aquí se forma el triángulo rectángulo, hipotenusa, cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente. Usted ya sabe que cateto adyacente se calcula con coseno. Entonces este pedacito es mg coseno del ángulo. Esta componente es la componente mg coseno del ángulo. Y habrá una componente acá tangencial que por ahora no me interesa, que es la componente mg seno del ángulo. Listo, solamente me interesan las componentes que van hacia el centro, porque hay una aceleración hacia el centro del círculo. Entonces vengo acá, hago sumatoria de fuerzas hacia el centro del círculo, sumatoria de fuerzas hacia el centro del círculo, eso es igual a la masa por la aceleración hacia el centro del círculo. Y hacia el centro del círculo van ¿quién? Mg coseno de ángulo. Mg coseno de ángulo. Velo aquí. Esa componente mg coseno del ángulo que va hacia el centro. No hay nadie más. Entonces, eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración hacia el centro del círculo. Pero la aceleración hacia el centro del círculo tiene tres formas. Una de ellas es v cuadrado sobre r. ¿Donde quién es r? Pues el radio del círculo aquí donde se va moviendo. Entonces yo hago lo siguiente. Esa m con esa m se cancelan. Ese r pasa hacia arriba. Entonces queda g por r coseno de ángulo es igual a v cuadrado. Listo. Entonces aquí salió mi otra ecuación. Una ecuación que me relaciona el ángulo con la velocidad que lleva por ahí. Entonces, aquí donde está v cuadrado, la reemplazo en esta ecuación que me había quedado aquí inicialmente. Entonces queda gr es igual a gr coseno del ángulo, venga aquí, más un medio de b cuadrado. Pero ¿quién es b cuadrado? Véalo aquí, es g por r coseno de ángulo. Coseno de ángulo. Ahora sí, g con r y g con r se cancelan en todas partes, entonces aquí sobrevive, queda un 1, 1 es igual a coseno de ángulo más, eso es un más un medio de coseno de ángulo. Entonces, coseno de ángulo más un medio de coseno de ángulo es 3 medios de coseno de ángulo. Entonces, 1 es igual a 3 medios de coseno de ángulo. De tal manera que el 2 pasa a multiplicar, el 3 pasa a dividir. Entonces, tengo aquí 2 tercios. 2 tercios es igual a coseno de ángulo. Entonces, el ángulo será igual a ¿qué? El ángulo va a ser igual a, saco coseno inverso, coseno a la menos 1 de 2 tercios. Eso es más o menos 48.1 grados, algo así. Déjenme, yo lo calculo de una vez aquí para que les quede 2 tercios. Entonces 2 entre 3 y saco shift coseno, es 48.2 grados, 48.2 grados. A ese ángulo se despega el objeto cuando viene por aquí. Mira que es increíble, no depende ni de la masa ni del radio del objeto, no depende
de ninguna de esas variables, porque mire que en ningún momento reemplacé radio por ningún lado, ni masa por ningún lado, todo eso se canceló y terminó siendo que cualquier objeto que ustedes suelte y que venga con una velocidad muy bajita aquí, gane velocidad y se suelte aquí, se despegue a ese ángulo. Cualquier objeto de masa m en un semicírculo de cualquier radio r cualquiera. Ok.